Hola a todos. Antes de sumergirnos en una historia real que te atrapará de principio a fin, quiero hacerles un pedido especial. Si les gustan las narrativas que tocan el alma, que muestran la fuerza y la superación humana ante las adversidades, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Dejen su like si esta historia los conmueve y compartan con sus amigos. Su ayuda es fundamental para que podamos seguir trayendo relatos impactantes como este. Ahora prepárense, porque la jornada de Isabel está a punto de comenzar. Isabel despertó ese día con el sol golpeando la cortina, un rayo dorado que se extendía por el suelo de madera. El olor a café recién hecho flotaba en el aire, proveniente de la cocina, donde la cafetera ya siseaba suavemente. A sus 69 años, su rutina era un abrazo familiar. El desayuno tranquilo, la lectura del periódico en la veranda, el cuidado de las plantas que llenaban cada rincón de la casa, transformándola en un pequeño oasis verde en medio del bullicio de Maringá. No esperaba grandes emociones. Quizás una llamada de su hijo, Esteban, si tenía suerte, o un breve «feliz cumpleaños» por mensaje. La vida, ella lo sabía, estaba hecha de esas pequeñas esperanzas. Pero entonces algo diferente sucedió. En la puerta principal, casi como una aparición, había una caja. Era un espectáculo, envuelta en papel dorado brillante, con un lazo de seda atado de forma casi teatral. Y debajo del lazo, un sobre blanco llevaba su nombre, escrito con la letra inclinada y precisa de Esteban. El corazón de Isabel dio un brinco, y por un instante no se movió, como si abrir ese regalo pudiera deshacer el muro invisible que los había separado en los últimos años. No era una llamada ni un mensaje, era algo concreto, táctil. Chocolates artesanales, de una marca que ella solo conocía por haber visto en un escaparate de un centro comercial de lujo en Polanco. Un regalo es un regalo, se dijo a sí misma, tratando de no analizar demasiado. Quizás era su forma de tender un puente. Isabel envió un breve mensaje de agradecimiento con una foto de la caja en su mesa de la cocina. La respuesta, sin embargo, nunca llegó. Más tarde, ese mismo día, Valeria, su nuera, llegó con los nietos, trayendo una tarjeta de cumpleaños que habían hecho con sellos de manitas y mucho brillo. Valeria parecía agotada, pero sonreía con una cortesía casi dolorosa. Fue entonces cuando Isabel tomó los chocolates y los ofreció. «Ay no, Isabel, son para ti», dijo Valeria. Pero la pequeña nieta ya había tomado uno. Isabel insistió con suavidad. «Anda, llévatelos, compártelos con los pequeños. Los dulces ya no me matan como antes». Valeria terminó llevándose la caja, y los niños, con los deditos pegajosos, eligieron sus chocolates, riendo y discutiendo por los de caramelo. Isabel los observaba desde su sofá, sintiendo un calorcito que le oprimía el pecho. Cualquier tensión que sintiera en relación con Esteban se suavizó en ese momento. Al menos, su familia estaba allí. A la mañana siguiente, su teléfono sonó a las 9:04. Era Esteban. «Hola», dijo él, con la voz más ligera de lo normal. «¿Y qué tal los chocolates?» Isabel le sonrió al teléfono. «Se los di a Valeria y a los niños. Pensé que ellos los disfrutarían más». Hubo una pausa demasiado larga para ser casual. «¿Se los diste a Valeria?» «Claro, ¿por qué?», suspiró bruscamente. «¿Qué hiciste?» Apenas tuvo tiempo de responder antes de que la llamada se cortara. Isabel se quedó mirando el teléfono mucho después de que la llamada terminara, la voz de Esteban resonando en su cabeza. «¿Qué hiciste?» No era sorpresa ni confusión. Era miedo, un pánico puro y visceral, y no era la reacción que alguien tendría por una caja de chocolates. Isabel permaneció inmóvil en la cocina. El siseo de la tetera al fondo parecía un lamento. Apagó la estufa, tiró el agua caliente al fregadero y se sentó a la mesa, con las manos entrelazadas, intentando juntar las piezas de todo lo que había ignorado. Esteban siempre había sido complicado, silencioso,
distante y cortante cuando se sentía acorralado. Solía decir que era solo independiente como su padre. Cuando Gerardo, su marido, murió, Isabel se convenció de que Esteban también estaba de luto, que quizás por eso se había distanciado, por eso perdía cumpleaños, olvidaba el Día de la Madre, llamaba cada vez menos. Ella le dio espacio, tiempo y después dinero. Cuando Esteban le pidió ayuda para iniciar una empresa de jardinería, Isabel vació una cuenta de ahorros que guardaba para un viaje a Oaxaca. No importaba, era su hijo. Él dijo que la empresa estaría a su nombre, pero después ella descubrió que estaba registrada bajo el nombre de Valeria. Isabel no preguntó por qué. Nunca preguntó, porque no quería oír la respuesta. Valeria siempre había sido amable, de esa forma en que las personas lo son cuando sienten lástima por ti. Sonriente, educada, llena de elogios. Isabel, usted ha criado a un hombre increíble. Su jardín siempre está tan hermoso. Pero había algo cortante detrás de sus palabras, algo ensayado. Isabel ignoró, así como ignoraba cómo Valeria esquivaba preguntas sobre el trabajo de Esteban o cómo los nietos mencionaban estar con el padre en el casino, aunque Esteban juraba que había dejado de apostar hacía años. Las visitas de Valeria se habían vuelto más frecuentes últimamente, demasiado, y siempre se llevaban algo. Tuppers, libros, hasta el microondas de repuesto de Isabel. Ella atribuía todo esto a la generosidad. Una madre ayudando a su hijo, una abuela siendo útil. Pero ahora, aquella caja de chocolates estaba en el centro de todo, como una llave que abriría años de pistas silenciosas. Isabel tomó el teléfono, con el corazón latiéndole fuerte, y marcó a alguien que, ella sabía, podría tener más información que ella misma. Todo comenzó con un mensaje de voz de Valeria, 3 días después. Su voz temblaba, casi frenética, con ruidos de fondo. Niños llorando, puertas abriéndose, enfermeras hablando en tonos cortantes. Isabel, estoy en emergencias con los niños. No han parado de vomitar desde ayer. No sé qué está pasando, dijo Valeria. Pensé que era un virus estomacal, pero no sé, solo le aviso. Ella no mencionó los chocolates, pero Isabel sí. Esa misma tarde, Isabel llamó a Carmen, una vieja colega del grupo de huertos comunitarios en Coyoacán. Carmen había sido enfermera pediátrica durante 2 décadas y aún tenía contactos en una clínica privada de toxicología a través de su hija. Isabel dijo que tenía una sospecha y le pidió que la ayudara a analizar algo con discreción. Envolvió los 3 chocolates restantes en papel de aluminio y los puso en una bolsa con cierre hermético, como si estuviera transportando joyas. Carmen no hizo preguntas, solo asintió. Tomó el paquete y dijo que llamaría tan pronto como el laboratorio tuviera los resultados. La espera duró solo 48 horas. Cuando el teléfono sonó, Isabel ni siquiera dijo «Hola». «Es grave», dijo Carmen. 2 de los chocolates estaban limpios, pero el tercero y el cuarto, altas concentraciones de zolpidem y ciclobenzaprina, sedantes fuertes. Uno solo podría noquear a un adulto. Los 2 juntos harían que alguien durmiera incluso en un incendio. Isabel se sentó lentamente, las rodillas cediéndole, como si la verdad tuviera peso. «Pensé que quizás estaba siendo paranoica», susurró. «Isabel», dijo Carmen con voz firme, «no lo estabas. Esto no fue un error. No solo estaban adulterados, estaban dirigidos. Quien los puso ahí sabía lo que hacía». Isabel nunca había sentido tanto frío en el cuerpo. Una cosa es sospechar manipulación, otra es tener pruebas de laboratorio de que alguien cercano había adulterado algo que era para ella. Pero ellos no contaron con que ella lo compartiría, que se lo pasaría a alguien en quien confiaba. Isabel colgó sin decir mucho más. A continuación, abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero que no tocaba hacía años, la que guardaba los documentos de la empresa de Esteban y el último documento notarial.
Lo puso sobre la mesa, sabiendo exactamente lo que necesitaba leer a continuación. Invitó a Esteban a venir con el pretexto de que necesitaba ayuda con las canaletas. Era la única manera de asegurarse de que vendría. Como era de esperar, llegó una hora tarde, con un ligero olor a café rancio y una sonrisa tan ensayada como siempre. «Mamá», dijo con los brazos abiertos, como si esperara un abrazo. Isabel no se movió. «¿Café?», preguntó, ya girándose hacia la cocina. Se sentaron uno frente al otro en la mesa del comedor, con el vapor subiendo entre ellos. Ella movía la taza lentamente, mientras él tamborileaba los dedos en la cerámica, mirando a su alrededor como si intentara recordar dónde estaba la salida. «¿Cómo está Valeria?», preguntó Isabel. «Bien», dijo demasiado rápido. «Los niños ya están recuperados». Isabel asintió, respiró hondo y soltó la cuchara. «Esteban», dijo ella con voz tranquila y suave, «intentaste matarme». Sus dedos se congelaron. Él parpadeó. Luego soltó una risa corta y nerviosa. «Mamá, eso es fuerte». «¿Qué clase de pregunta es esa?». Isabel no respondió. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su cardigan y deslizó el informe de laboratorio doblado sobre la mesa. El papel temblaba ligeramente por la tensión en sus dedos. Él no lo tocó, solo miró hacia abajo, luego a ella. «No era para...», susurró, pero se detuvo. Isabel levantó la barbilla. «No era para...», tragó saliva. Su voz se convirtió en algo entre un siseo y un gemido. «No pensé que los compartirías». El corazón de Isabel se apretó, pero mantuvo la expresión firme. «No era para que los compartieras», repitió como si decirlo de nuevo lo hiciera menos terrible. «No, solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas». «¿Tiempo para cobrar un seguro?», preguntó Isabel. «¿Para borrar tus deudas, para enterrar tu culpa bajo mi lápida?». Él no lo negó. Se quedaron allí en el silencio que sigue a la verdad. Él se alejó de la mesa, murmurando algo sobre que tenía que irse, pero Isabel permaneció sentada, viéndolo correr hacia la puerta, como si las paredes se estuvieran cerrando. Después de que Esteban se fue, Isabel guardó el informe junto a los documentos notariales y abrió el cajón donde tenía el archivo marcado «Esteban Personal». Ella recordó algo más que no había mirado en años. La carpeta «Esteban Personal» no se había abierto desde el año en que él había pedido dinero por primera vez. Allí dentro había copias de declaraciones de impuestos, solicitudes de préstamos que ella había confirmado y un plan de negocios a medias que un día él prometió que los haría sentir orgullosos. Estaba lleno de esperanza disfrazada de papeles. A la mañana siguiente, Isabel llamó a Beatriz Salazar, su vieja amiga y vecina, ahora una abogada jubilada. Beatriz no preguntó por qué Isabel necesitaba un favor. Solo llegó con un maletín de cuero y sus gafas de lectura. Se sentó frente a Isabel y dijo: «Empecemos». En 2 días, Beatriz descubrió más de lo que Isabel quería saber. Esteban había hecho una póliza de seguro de vida de $500,000 a nombre de Isabel hacía 2 años, sin que ella lo supiera. Él se puso como único beneficiario, alegando la salud en declive y síntomas de demencia de Isabel. «Sus registros médicos no apoyan eso», dijo Beatriz secamente, pasando la página. «Pero la falsificación es convincente, es inteligente, hay que reconocerlo». Esto no fue lo peor. También intentó declararla mentalmente incapaz en una petición al condado, una que nunca fue presentada, pero que había sido redactada por un asistente legal al que pagó en efectivo. Esto le daría control legal sobre el patrimonio de Isabel si ella fuera declarada incompetente. «Estaba construyendo una historia», dijo Beatriz, golpeando el documento. Él quería que Isabel pareciera una anciana confusa que podría olvidar tomar píldoras o comer dulces antes de acostarse. «Y si yo muriera», Isabel completó, «nadie cuestionaría». Beatriz asintió. «No, a menos que miraran muy de cerca». Esa noche, Isabel se sentó sola en su oficina mirando el informe y recordando a Esteban de niño,
con un diente faltante y una voz que se quebraba al decir «Te quiero, mamá». Ella lo había criado con paciencia y suavidad. Había perdonado más de lo que debía, pero ahora lo veía todo claramente. Esteban no estaba desesperado por estar perdido, estaba desesperado porque ya había tomado una decisión, e Isabel también necesitaba tomar una. A la mañana siguiente, Isabel marcó el número de Valeria con una firmeza que no sentía hacía años. Le pidió a su nuera que viniera a tomar el té, sin niños, sin Esteban, solo las dos. Valeria aceptó sin dudar, lo que sorprendió a Isabel. Llegó con un suéter azul suave, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje. Al entrar en la cocina de Isabel, un rompecabezas invisible en Valeria parecía comenzar a desmantelarse. Isabel sirvió el té lentamente y se sentó frente a ella en la mesa de madera que había presenciado años de conversaciones, algunas cálidas, otras amargas. Esta sería ambas cosas. Valeria, comenzó Isabel con suavidad, necesito preguntarte algo y quiero que respondas no como esposa de Esteban, sino como madre. Los ojos de Valeria no se desviaron de la taza, pero ella asintió ligeramente. ¿Sabías lo del seguro de vida, de lo que había en esos chocolates? Valeria levantó la mirada de repente, los labios entreabiertos. Luego se llevó la mano a la boca y por un momento Isabel pensó que mentiría, pero sus hombros cayeron y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No, susurró ella. Isabel, le juro, yo sabía que él quería la casa. Vivía diciendo que usted no la necesitaría por mucho tiempo. Dijo que usted estaba olvidando cosas, que había sido diagnosticada. ¿Diagnosticada?, repitió Isabel manteniendo la voz firme. Dijo que yo tenía demencia temprana. Incluso falsificó notas en una carpeta médica falsa que guardaba en un cajón de su oficina. Valeria nunca cuestionó. Pensé que él solo quería que nos mudáramos antes, continuó ella, con la voz ahogada. Creí que se trataba de controlar las cosas, no de lastimar a alguien. No sabía que había llegado tan lejos. Isabel la estudió con cuidado. Valeria estaba aterrorizada, sí, pero no por sí misma, sino por sus hijos. Ahora tienes una elección, dijo Isabel. ¿Puedes ayudarme a sacar la verdad a la luz o caer con él? Las manos de Valeria temblaban mientras sostenía el borde de su taza. Ella no respondió de inmediato, pero el cambio era visible. La culpa, el miedo, la comprensión de que Esteban no era solo imprudente, era peligroso. Isabel se levantó, fue al cajón y tomó la grabadora que Beatriz le había prestado. Luego la puso sobre la mesa y pulsó «grabar». Esa noche, después de que Valeria se fue con la grabadora escondida en su bolso, Isabel no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, el aire pesado por todo lo que no se había dicho en los últimos años. Palabras tragadas, verdades ignoradas. Se sentó en su escritorio poco antes del amanecer y comenzó a buscar en una pila de archivos antiguos de sus extractos de seguro médico. En algún lugar, recordó, había un formulario de alta de una visita al hospital hacía años, una que descartó como indigestión o un virus estomacal. Ahí estaba, fechado exactamente 3 años atrás. Había sido ingresada por vómitos severos y deshidratación. El médico había enumerado posible intoxicación alimentaria como causa preliminar. Había sido la noche de la llamada cena de reconciliación de Esteban, esa que él trajo en envases de comida para llevar. Dijo que había cocinado, pero no quería dejar la cocina de Isabel desordenada. Ella recordó el sabor de la pasta, algo extraño, amargo al final. Comió solo unos bocados. Él y Valeria apenas tocaron la suya. Isabel descartó la idea en ese momento, agradecida por haberse recuperado. Pero al releer aquello ahora, el contexto había cambiado. No era una coincidencia, era un patrón. Ella imprimió todo, juntó los documentos del hospital con los resultados de los chocolates y añadió la transcripción que Beatriz había hecho de la confesión grabada de Valeria.
La historia ya no estaba fragmentada, era un mapa. Isabel llamó a Beatriz primero y luego a su contacto en la policía. El detective que las recibió en su oficina era tranquilo, metódico y serio. Él revisó los documentos lentamente, asintiendo, subrayando fechas y firmas. Esto ya no es solo un caso de fraude, dijo después de una larga pausa. Es premeditado y ustedes tienen una cadena sólida. Isabel no sintió triunfo, solo un ligero dolor de luto, no por lo que se perdió, sino por lo que nunca fue realmente. Programaron el informe formal para el lunes siguiente. El detective les aconsejó no contactar a Esteban directamente de nuevo. Isabel asintió con la mandíbula firme mientras se preparaba para redactar una carta final que nunca enviaría. Para el viernes todo estaba presentado. Valeria cumplió su palabra. Se sentó en 2 entrevistas, una con Beatriz, otra con el detective, y respondió a cada pregunta sin dudar. Su voz temblaba a veces, pero no se inmutó. Isabel se quedó afuera en el pasillo durante una de las sesiones, escuchando cómo Valeria describía la forma en que Esteban la convenció de que Isabel estaba perdiendo la cabeza, cómo él hablaba de simplificar el futuro con demasiada facilidad. Beatriz presentó la denuncia penal la mañana del viernes. Fraude, intento de homicidio y abuso de ancianos. Cada acusación era como un escalón en la escalera que Esteban había subido durante años. El detective leyó todo y asintió levemente. Es sólido, dijo simplemente. Actuaremos rápido. Isabel estaba en su cocina el martes siguiente, cuando su televisor se encendió con una alerta de noticias locales. Ella ni siquiera sabía que los medios estarían involucrados, pero allí estaba, empresario local arrestado por múltiples cargos en un complot contra su anciana madre. La imagen mostró un rostro pálido y borroso. Esteban parecía más niño que en décadas. Su cara hinchada, ojos rojos, mandíbula tensa por la humillación. Había sido sacado de su oficina, esposado. Según el reportero, sus compañeros de trabajo estaban atónitos. Su socio, Nicolás Vargas, el mismo hombre al que Isabel había dado un cheque hacía años cuando apenas estaban comenzando, emitió un comunicado desvinculando a la empresa de Esteban completamente. No sabíamos de ninguna conducta personal indebida, decía. Isabel apagó el televisor antes de que la transmisión terminara. No había consuelo en verlo. No había emoción de venganza. Solo un silencio profundo y resonante. Esteban ya no se escondía detrás del silencio o la manipulación. Ahora respondería a los hechos, a los registros, al nombre de Isabel en un papel que él intentó borrar. Esa noche, Isabel caminó por la casa en sus pantuflas, recogiendo lentamente las tazas de té vacías y las mantas dobladas de la semana. Las lavó con cuidado, una por una, colocándolas de nuevo en su lugar. Luego, se sentó en su escritorio y abrió una nueva página de su testamento. Se sentó a la mesa del comedor con Beatriz, ambas en silencio, mientras firmaba la última página. El bolígrafo parecía más pesado de lo que debería, como si supiera el peso de lo que estaba dando y dejando ir. El testamento revisado era simple, preciso, nada para Esteban, sin explicaciones más allá de lo que el tribunal necesitaba ver. Todo iría a una nueva fundación, el Fideicomiso Esperanza de Morelos, nombrado no por él, sino por lo que Isabel aún creía que otros podían reconstruir. El fondo apoyaría a madres solteras, sobrevivientes de abuso doméstico e iniciativas de protección a ancianos. Beatriz asintió con aprobación mientras recogía los documentos y los guardaba en su maletín. Incluyeron una nota final escrita a mano, con la caligrafía clara y recta de Isabel. A mi hijo que pensó que podía robar mi vida, heredará solo el silencio que una vez llené con amor. A la mañana siguiente, Valeria vino con los niños. Ellos se quedaron en el coche mientras ella entraba en el pasillo, con los ojos enrojecidos,
pero claros por primera vez en mucho tiempo. «Ya encontré un apartamento», dijo Valeria en voz baja. «No es gran cosa, pero es nuestro». Isabel asintió. «Eso es más que suficiente». Valeria dudó, luego la abrazó. Fue la primera vez que se abrazaron sin incomodidad. «Gracias», dijo, «por todo, por ver lo que yo no pude». «Ya está hecho», dijo Isabel, y lo dijo con convicción. Mientras se alejaban, Isabel permaneció en la ventana, viendo a los niños saludar desde el asiento trasero. Parecían demasiado pequeños para entender lo que había sucedido. Quizás eso era un regalo. Quizás un día ellos sabrían la historia completa, pero todavía no. Isabel cerró las cortinas y volvió a su escritorio donde la carpeta ahora estaba cerrada. No necesitaba abrirla de nuevo. En cambio, sacó una foto antigua de Esteban de niño, sin un diente de adelante, sosteniendo una corona de papel en su cumpleaños. La sostuvo por un momento antes de guardarla en la caja a prueba de fuego, junto con la escritura de la fundación y las cartas de donación. Era hora de dejar el pasado donde le correspondía. Al día siguiente tenía un tren que tomar. El jardín se veía diferente ahora, no porque hubiera cambiado, sino porque Isabel había cambiado. Los mismos arbustos de romero bordeaban el camino. El mismo bebedero de pájaros estaba en la esquina con su borde astillado. Las mismas hortensias asomaban de su lugar habitual, pero el silencio se sentía más claro, menos cargado. Isabel caminó despacio, rozando las hojas con las manos, su respiración al ritmo del canto matutino de los pájaros. No había luto en Isabel, solo un espacio donde el luto había vivido y envejecido. Ella no lloraba por lo que perdió. Ella elegía la paz sobre las ilusiones, elegía mañanas tranquilas y días intencionales, no el peso de los «¿qué pasaría si?» y de quién solía ser. Isabel empacó los chocolates restantes, sellados e intactos, en papel sencillo. Llamó a una organización local de desperdicio de alimentos que redistribuye artículos no perecederos y dijo que tenía una donación. Cuando llegaron, entregó la caja con una sonrisa seca. «Gourmet», dijo, «solo que no muy dulces al final». Ellos rieron cortésmente sin saber el doble sentido. Isabel no explicó. Adentro, preparó una taza de manzanilla y regresó a su escritorio. El diario estaba abierto, donde lo dejó con una página en blanco esperando. Tomó su bolígrafo y escribió despacio, con intención, dejando caer las palabras sin ceremonia. «Amé a mi hijo hasta que se volvió peligroso». No subrayó nada, no necesitaba hacerlo. Cuando la tinta se secó, cerró el diario y lo colocó en el estante con los otros 27 cuadernos que guardaban décadas de su vida en caligrafía y lápiz borrado, con márgenes llenos de listas de compras y números de teléfono que ya no funcionan. Afuera, el viento movía las hojas. Isabel no miró hacia atrás por la ventana, solo se levantó, enderezó la espalda y caminó hasta el armario del pasillo para tomar su maleta. El tren partía al amanecer y esta vez no regresaría por nada que dejara atrás. Y así termina el viaje de Isabel, una historia de dolor, superación y sobre todo de resiliencia. Si esta narrativa ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la vida, no dejes de suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Deja tu like y comparte este video para que el mensaje de fuerza y la importancia de liberarse de viejas cargas llegue a más personas. Tu apoyo hace toda la diferencia para que sigamos transformando relatos en inspiración. Gracias por ver.